ejemplo. Honduras es un país con un nivel de fertilidad alto de su tierra y aún así ha aguantado hambre toda su vida, toda su historia, y sigue aguantando y desnutrición. Lo mismo Bangladesh, es un país con una fertilidad todavía más elevada que la de Honduras. Es un país muy plano, contra Honduras, que es muy montañoso, y la precipitación pluvial es altísima, está ampliamente irrigado por dos de los ríos más caudalosos del mundo, como el Brahmaputra y el Ganges, y la fertilidad es impresionante. No obstante, esa gente aguanta más hambre que en Honduras. Entonces vemos que la variable fundamental es tener tecnología. En esos países la tecnología es sumamente baja, casi no utilizan tractores, segadoras, empacadoras y otro tipo de maquinaria agrícola, fertilizante o pesticida. Es ahí donde se concentra la tecnología. ¿Podríamos entonces hablar acerca, doctor, un poquito más a fondo de cuáles son las políticas poblacionales que tienen los países desarrollados? En general, los países desarrollados no tienen política poblacional. Ellos originariamente han crecido desordenadamente. Cuando por primera vez los dos primeros países del mundo a final del siglo XVIII comenzaron a tener un crecimiento económico que no era exangüe, que no era baladí e insignificante, que fue Inglaterra y Suiza, que las últimas 2 décadas de siglo crecieron más o menos como a 2% anual, nada espectacular, pero como considerando que antes habían crecido a 0.5, 0.3, es decir, y ese es el momento que los historiadores han llamado la revolución industrial. La producción de metales, de hierro, de barco en Inglaterra, de textiles, y en Suiza fundamentalmente con textiles, se disparó exponencialmente comparado, y dado que la producción de alimentos aumentó masivamente, precisamente porque en esos momentos la producción de maquinaria agrícola se aumentó masivamente, entonces eso hizo que la tierra produjese más, aumentó la productividad de la tierra. Entonces la gente comenzó a comer más, y eso inmediatamente disminuyó la mortalidad de esos pueblos. Entonces vemos un rápido crecimiento poblacional en esos países. Europa Occidental, en el siglo XIX, en los Estados Unidos, en el siglo XIX también, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, estos países, incluso Argentina, vemos un rápido crecimiento poblacional, sumamente rápido. No solo la tasa de natalidad era bien alta comparado a todo el periodo precedente, sino que también había en países como los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, una gran inmigración. Lo que mirábamos era que por primera vez en la historia habían pueblos que no se morían más de hambre. No se morían más de hambre, y por consiguiente la población comenzó a crecer rápido. En ese momento no había ningún programa de control de natalidad en esos países. Ciertos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina estaban promocionando masivamente la inmigración de gente hacia sus territorios. Entonces la población creció de una manera espectacular por una mezcla de natalidad rápida e inmigración. Llegamos al siglo XX y por primera vez varios países, la mayoría de los de Latinoamérica, que con excepción de Argentina y Uruguay habían crecido un poco rápido en el siglo XIX, el África, el grueso del Asia, que con excepción de Japón no habían crecido rápido en el siglo XIX o anteriormente. Entonces comienzan a pasar el mismo fenómeno. Por primera vez en la historia de todos esos países, estos pueblos comienzan a comer, a tener suficiente que comer, y claro, imagínense, la última hambruna en Europa fue en Irlanda a mediados del siglo XIX, como 1/3 de la población irlandesa o se murió de hambre, tuvo que emigrar porque no había, prácticamente lo único que comían eran papas. Llegó una peste de la patata, de la papa, arrasó con la cosecha y no había nada más que comer. Entonces esas carestías de alimento las vio la humanidad por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, milenios sin parar, hasta el siglo XIX más o menos, cuando vimos esa revolución industrial, vimos esa revolución tecnológica que hizo multiplicar la producción de alimentos, que aumentó masivamente la productividad de la tierra. Entonces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a obtener la mayoría de los países que no eran los de Europa, más o menos Japón, a obtener por primera vez un crecimiento, sobre todo relativamente rápido. Latinoamérica es parte de ese grupo, y entonces vemos un gran aumento de la cantidad de alimentos per cápita, por persona. Entonces la gente comía, y entonces vemos un acelerado crecimiento de la población. El siglo XX vio el crecimiento, el siglo XIX vio el siglo XX vio el crecimiento económico y de la agricultura más rápido de la historia de la humanidad, y vio el crecimiento poblacional más rápido de la humanidad.
Y también, doctor, bueno, hablamos de la segunda mitad del siglo XX, la implementación de los procesos de reconstrucción de las naciones que habían sido afectadas por la guerra, todas estas políticas también, algunas veces dirigidas por las potencias del mundo hacia los países que estamos en la periferia. ¿Cuál puede ser su valoración de esa repercusión? Porque hoy por hoy estamos ya en el 2008 y desde la segunda mitad del siglo XX, que es un buen punto de inflexión para hacer nuestro análisis, ocurrieron muchas transformaciones, tanto a nivel mundial como en las sociedades, tal vez una inversión de valores por alguna región, etcétera, etcétera, pero y también las políticas que se empiezan a implementar en algunos países que se empiezan a preocupar ya por el problema poblacional, la conferencia del Cairo en el 94, ya anticipándose algunos juicios de lo que podría significar un descontrol a nivel global. Sí, muy buena pregunta. Mire, ya a comienzos del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, países como los de Europa Occidental, sobre todo, después de esa guerra terrible que costó 10 millones de muertos, la gente salió con una gran pesadez mental, con un gran trauma psicológico, con un estrés que nunca lo habían visto antes, y en ese momento ya las poblaciones tienen relativamente bastante que comer. Entonces, ya a ese momento ya no vemos un alza de la población como consecuencia de que están comiendo más. Cada vez han ido comiendo más y hoy día sabemos que estas poblaciones se han vuelto incluso muy obesas. Pero llegó un punto de inflexión, repitiendo su término, un término muy correcto, en que el nivel de alimentación de una población llega a un nivel de relativa satisfacción en donde ya no se arriesga a la muerte por hambre. Entonces en un momento las poblaciones tienden a estabilizarse. En el caso de Europa, dado la guerra, la gente salió traumada de esa guerra y salió con poco deseo de reproducirse, por decir así. La Segunda Guerra Mundial produjo todavía un espíritu de trauma psicológico todavía más grande. Entonces vemos, digamos, en Europa un crecimiento poblacional de los más lentos del mundo en el siglo XX. En cambio, países en vías de desarrollo como los de Latinoamérica, África, el Medio Oriente, el sudeste asiático, el sur del Asia, el este asiático, vemos por primera vez que ellos logran alcanzar esa situación en donde por primera vez están comiendo lo suficiente como para evitar aquellas hambrunas gigantescas que hacían que la población se mantuviera estable. Correcto. Históricamente se mantenía estable no porque la gente tenía pocos hijos, qué sé yo, sino porque simplemente se morían de hambre por miles y millones. Entonces estos países comienzan a obtener, entonces ven un crecimiento poblacional aceleradísimo. Además comienzan a beneficiar de una serie de ventajas que no tenían, digamos, los países europeos o de Norteamérica en el siglo XIX, cuando comenzaron a producir suficientes alimentos. Ya para entonces estos países desarrollados habían hecho una serie de descubrimientos médicos en el área de vacunas, por ejemplo, los antibióticos aparecieron en 1943. Entonces esto cambió masivamente la salubridad del mundo. Y la esperanza de vida también se dispara en todos los países. Se dispara. Entonces no solo es que por primera vez estos pueblos del mundo tienen una cantidad para comer que es más como para evitar el hambre masiva, y por encima de eso una serie de vacunas, antibióticos y otros medicamentos, la potabilización del agua con una serie de químicos que hace posible que las muertes, por ejemplo, por enfermedades como tifus, cólera, que históricamente el agua está constantemente contaminada con heces fecales de alimentos o de personas. Entonces vemos una caída masiva en la mortalidad. Entonces crecen estas poblaciones de una manera espectacular y vemos que la población mundial se dispara. Doctor, y eso vamos a seguirlo platicando un poquito luego de que vengamos del corte comercial. Vamos a seguir hablando qué ha pasado, por qué se han disparado muchas tasas de crecimiento poblacional, cómo se han controlado y qué política. Bueno, en este caso el doctor nos comentaba anteriormente que no hay políticas ni en los países desarrollados ni en nuestra región, pero eso lo vamos a seguir conversando luego de la pausa comercial. Recuerden, mensajito al 9230, la palabra clave alternativas para participar en la rifa de documentos para la historia de nuestro poeta y escritor Roberto Sosa.